y te amará por sobre toda la eternidad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y no hay absolutamente nadie que te demuestre ese amor como lo que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos lo demostró a cada uno de nosotros. Y en ese sentido, Lalo nos platicaba la semana pasada mucho todo este tema de amor, de enamoramiento, de compromiso, cuando pides, cuando el hombre pide la mano de su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que estamos casados, mi esposa y yo, mi Osita y yo, Angie, y yo, nos amamos con todo el corazón, pero de algo estamos seguros ella y yo, que ni siquiera nuestro amor es así de grande, porque el de Cristo es así, como el que Cristo tuvo por cada uno de nosotros. Y eso es algo que ustedes tienen que tener en su mente y en su corazón. Nadie los va a amar tanto como Cristo los ha amado a cada uno de ustedes. Si yo dudo del amor de Dios, entonces quizá todavía no he entendido bien a mi Dios. Pero si yo estoy seguro de ese amor, podré ver y vivir la vida de manera completamente diferente. Cuando nosotros estamos en iglesias tradicionales, como un servidor que asisto a una iglesia, me congrego en una iglesia tradicional, normalmente cuando es viernes de crucifixión, se hacen un montón de tradiciones, ¿no? En muchas iglesias. El viernes de crucifixión, por ejemplo, en la iglesia a la que asisto todos los años, siempre hay un culto especial de crucifixión y siempre es o a las 12 del día o a las 3 de la tarde, ¿no? Va variando. Y, eh, y en ese sentido, normalmente en estos viernes de crucifixión, normalmente se da un sermón o se comparte una predicación que se le conoce como las 7 palabras. Y no sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre esas 7 palabras, o sea, el famoso sermón o discurso de las 7 palabras. Es demasiado común o conocido, sobre todo en iglesias tradicionales. Y son las últimas 7 frases que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Y hemos visto con anterioridad que no es casualidad que las últimas palabras o las últimas enseñanzas normalmente de una persona, como se externaba la semana pasada, normalmente tienen una importancia o una relevancia significativa. Normalmente ya cuando alguien va a morir, va a dejar quizá un testamento, un legado, va a dejar algo, el cual pues quiere que los demás conozcan, quiere que los demás sepan. Y nuestro Señor Jesucristo se encargó de compartirnos unos últimos mensajes en el momento en el que Él estaba pasando por toda esta situación, por todo este sufrimiento, por todo lo que fue la crucifixión. Hoy vamos a tratar de abordar un poco, no voy a profundizar en ello tal cual. ¿Por qué? Porque si nosotros profundizamos en cada una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de morir, cada palabra te lleva a un sermón, una predicación, que compartir un día, porque puedes sacar muchísimo, muchísimo de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Voy a tratar de ser lo más breve, les pido que me tengan paciencia, pero recuerden que no soy yo hablando, es nuestro Señor Jesucristo, que a través de nuestro Señor Espíritu Santo nos va a compartir un mensaje especial para cada uno de nosotros, que inicia diciendo: yo te he amado con amor eterno. Yo te amo con amor eterno y te amaré con amor eterno. Empecemos a ver esta pasión, este amor apasionado de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y les voy a pedir que me acompañen rapidísimo. Hoy hay mucha Biblia. Vamos a ver Biblia, Biblia y Biblia. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 18, por favor.
Evangelio de Juan, capítulo 18. Y antes de empezar ya y arrancarme con esto, les voy a pedir que me acompañen rapidísimo a orar. Amado Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos por esta noche que nos regalas un viernes más, donde, Señor, hemos podido aprender más a profundidad todo lo que pasó en esta última semana que tú pisaste la tierra en esa forma carnal. Porque, Señor, sabemos que fuiste 100% hombre y 100% Dios. Gracias, Señor, porque nos has amado con amor eterno, que diste, Señor, fuiste capaz de dar tu vida misma por cada uno de nosotros. Y, Señor, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, tú, Señor, nos recuerdas que todo lo hiciste por amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a sentir ese amor. Si cada uno de nosotros aún se pregunta que si es amado, que hoy, Señor, salgamos con la convicción de que somos amados por el único y verdadero Dios, el Señor de nuestras vidas, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas cosas tan importantes, pero lo más importante es que tú lo hiciste todo, absolutamente todo, para que tengamos una comunión contigo, una relación con nuestro Padre, y gocemos, Señor, de tu amor, de tu presencia y de tu salvación y de la eternidad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que entender de que Cristo nos ama y nos ha amado. Lo primero que tenemos que entender, porque muchas veces tenemos la imagen de ese Cristo crucificado y que en algunas corrientes doctrinales, lo primero que tú ves cuando entras a una iglesia, a una parroquia, a una catedral, lo primero que ves que es a un Cristo crucificado que pareciera un Cristo derrotado. Pero, y normalmente a lo mejor eso pudiera causarnos inclusive hasta temor, inclusive como, ay, pobrecito de Jesús, como, y tener como si le tuviéramos lástima a nuestro Señor. Y algo que nosotros debemos entender y debemos comprender es que a Cristo no lo mataron. Bueno, literalmente sí lo mataron, pero Él se entregó. Él siendo Dios, se entregó. Se entregó por voluntad propia. Nadie lo obligó, pero Él lo hizo por amor. Y vean, vamos a comprobarlo con el capítulo 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Qué cosas? Lo que vimos con Lalo, ese momento de intimidad tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Es decir, Judas no fue con uno o dos, no, él se llevó todo un grupo de soldados romanos, los cuales, pues obviamente venían armados, ¿ok? Es decir, humanamente hablando, tenían todas las de ganar. Es como si de repente en nuestro día a día, de repente estamos nosotros en un jardín, estamos en un lugar, y de repente llegan un montón de patrullas, llegan un montón de policías, y llegan sumamente armados a querernos arrestar. Pues obviamente ya no hay ni para dónde correrle, ¿no? Ya no hay ni para dónde hacerle. En este sentido, vean lo que dice la palabra de Dios. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo,
yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Recordemos que Jesús, lo dijimos, es 100% hombre, 100% Dios. Dice la palabra de Dios que aquí que cuando llegaron todos con sus armas, no poquitos, sino un gran número, dice la palabra de Dios que él dijo, ¿a quién buscan? No, pues que a Jesús Nazareno, como si no lo conocieran. Pues yo soy. Y en ese yo soy dice que cayeron. La simple voz de nuestro Señor Jesucristo hizo que retrocedieran y cayeran. Estaban delante del verdadero Dios. ¿Ustedes creen que si Él no se hubiera entregado, ellos le hubieran podido hacer algo? Si simplemente con su propia voz, cayeron. Es Dios. Y vean lo que dice. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Una oración que se ve en Juan capítulo 17. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La voluntad de mi Padre, ¿no la he de cumplir? ¿Se están dando cuenta ese amor en esa voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Que aún siendo Dios, Él podía zafarse de cualquier situación, decirle a su Padre que le enviara ángeles, no nada más para consolarlo, sino para que lo salvaran, para que lo libraran de tal sufrimiento que se le avecinaba. Él podía haber hecho eso. Simplemente su voz hizo que cayeran. Pero su amor por ti, su amor por mí, hizo que Él caminara hacia esa cruz. Fue por su propia voluntad. Y es lo primero que ustedes deben saber. Por su propia voluntad, Dios se entregó, se humilló, como dice Filipenses, hasta lo sumo, para que tengamos una relación con Él. Y vamos a avanzarnos un poquito más. Vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a centrarnos ya un poquito más hacia ese momento de la crucifixión. Dice la palabra de Dios, empieza el relato de Lucas desde el capítulo 23, desde los versículos 26, pero vamos a ver desde el versículo 32. Les dije, normalmente nos podríamos tardar horas hablando de estas 7 palabras, pero no podemos. Entonces, vamos a tocar puntos que son claves para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, llevaban también con él a otros 2. Esto es ya cuando nuestro Señor Jesucristo ya está caminando hacia esa cruz y ya está a punto de ser clavado en esa cruz. Dice la palabra de Dios en Lucas 23:32 que llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Recordemos algo, recordemos que la crucifixión, porque aparte nuestro Señor Jesucristo no fue dado a muerte o no murió en una situación cualquiera, murió en una situación, lo cual era una de las cosas más fuertes y una de las penas mayores, no solamente para los romanos, sino también para el pueblo judío. Hay una maldición en el Antiguo Testamento que dice maldito el que es colgado en un madero, ¿no? Entonces era una situación donde aquí dice malhechor y suena como muy tibio, pero las personas que eran crucificadas normalmente eran personas que eran verdaderamente malas, verdaderamente
detestadas o detestables entre el pueblo y por el pueblo por las acciones que ellos cometían. Eran personas verdaderamente, es como si hoy en día a lo mejor tuviera de un lado a un narcotraficante que ha asesinado y demás, y del otro lado a un violador pedófilo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, verdaderamente eran las penas mayores de muerte en ese entonces. Y así iba a ser muerto nuestro Señor Jesucristo, cuando Él siempre fue inocente. Y vean lo que dice la palabra de Dios. A pesar de todo lo que ya lo habían golpeado, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de que se burlaban de Él, viene la primera palabra que pronuncia nuestro Señor Jesucristo ya al ser crucificado y dice, y Jesús decía, versículo 34, Padre, perdónalos. Primero se dirige a su Padre. Es una oración directa y es una oración directa de intercesión, que es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Timoteo 2:5, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. En su aspecto sacerdotal de mediador está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por aquellos que lo han lastimado, por aquellos que se han burlado. Quizá alguno de nosotros, o seguramente alguno de nosotros, fue uno de esos antes de que nosotros llegáramos a Cristo, donde Cristo pronunciaba estas palabras. Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor tan grande de alguien que está sufriendo, de alguien que está haciendo, que se están burlando de él. Normalmente cuando alguien nos hace algo, o cuando alguien nos ofende o demás, por lo general reaccionamos violentamente, reaccionamos bruscamente y queremos cobrar venganza y nada más pensamos en qué momento podemos verlos a ellos quizás sufrir. Normalmente esa es la reacción cuando alguien nos hiere, obviamente cuando estamos lejos de Cristo. Pero en nuestro Señor fue todo lo contrario. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no sé si nosotros hoy en día pudiéramos decir que tenemos una relación tan sólida con nuestro Señor Jesucristo, que pudiéramos pronunciar estas palabras cuando alguien nos está lastimando, cuando alguien nos está ofendiendo. Y ellos sí sabían lo que hacían moralmente. Sabían que estaban lastimando a alguien, sabían que estaban dando muerte a un inocente. Lo que no sabían eran las consecuencias espirituales. Y lo que Jesús buscaba era ese arrepentimiento. Y viene la segunda palabra, que es la tesis de la salvación. Más adelante, ahí mismo, en Lucas. Vamos un poquito más adelante, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vean cómo ellos estuvieron presentes, escucharon, según el relato de Lucas, las palabras de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí vamos a ver el resumen de la humanidad en dos personas. Las personas que escuchamos la voz de Dios y nos arrepentimos, y las personas que escuchamos la voz de Dios y no se arrepintieron. Vean, dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la palabra de Jesús, y guárdenselo y séllenselo en su corazón. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos viendo cómo Jesús hace este acto de intercesión ante el Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una parte de la humanidad representada. No te reconozco como Dios. La otra parte de la humanidad representada. Yo sé que soy culpable. Me lo merezco. Me merezco lo peor. Pero acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? A pesar de que era de lo peor en ese momento por actitudes morales, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos la base de la salvación, la intercesión de Cristo, el pecador que se arrepiente y la respuesta de Cristo. No es mañana, no es pasado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí es algo importante porque muchas otras corrientes doctrinales dicen que no, que uno pues va a estar bien dormidito cuando uno muere hasta la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Pero aquí Cristo es muy claro. No dice mañana o ahí después, no. Hoy, desde ahorita ya, estás conmigo en el paraíso. Y esto es algo bien importante porque normalmente pensamos que el paraíso lo vivimos hasta que estamos en la presencia de Dios. No, el paraíso lo empezaste a vivir cuando creíste en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y eso sí, cuando morimos, cuando esta carne muere, nuestra alma y nuestro espíritu pasan inmediatamente directo a Dios. Por eso dice, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean qué hermoso, y aquí voy a tomar algo que dijo, que escribió nuestro querido Lalo, vida abundante, vida abundante. Insisto, nosotros, es lo que vino, lo que nos ofreció nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en Juan 10:10? El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, chicos, no empieza hasta que todo vaya bien. Esa vida en abundancia es el reflejo absoluto del sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, esa plenitud de gozo que hablaba el salmista, que solamente se tiene en Dios. Es disfrutable cuando nosotros le dijimos sí a Cristo. Qué hermoso este panorama que aunque con sufrimiento, aunque con dolor, el Señor nos está diciendo, arrepiéntete. Y desde hoy tienes mi presencia en tu vida. Y esto es algo que a nosotros nos debe de dar consuelo en las situaciones cuando nuestro ser querido parta a la presencia de nuestro Dios, el saber que está con nuestro Dios.
Y a nuestros seres queridos que aún no le han dicho sí a Cristo, compartámosle este amor, esta bendición. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y más adelante, dice la palabra de Dios. Vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, Juan capítulo 19, y viene una de las palabras un poco más controversiales. Juan capítulo 19, versículo 26. Bueno, un poquito antes, en el versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Qué fuerte escena. Imagínense a María, esa madre terrenal de Cristo, esa mujer que Dios escogió para que fuese la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, estar presenciando cómo molían, como dice Isaías, a su hijo. Qué escena tan fuerte el estar presenciando una situación así. Pero vean cómo el amor de nuestro Señor Jesucristo de verdad que no tiene límites y cubre todos los aspectos de la humanidad. Y vamos a ver ese amor filial. Vean lo que dice el versículo 24, el versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre. ¿Quién es ese discípulo que estaba ahí al lado? Juan, el evangelista Juan, el apóstol Juan. Él es ese discípulo amado. A él se le está dirigiendo. Por eso este es el único evangelio que rescata esas palabras, porque era el único que estaba presente. Y en ese momento le dice, vean esto, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Ojo, porque aquí les digo, es un tema controversial, no me voy a meter mucho, pero lo que quiero que vean es cómo nuestro Señor Jesucristo, ya estando a punto de morir, viene con una separación, en el aspecto en cómo ya se va a dirigir a María. Ya no le va a hablar madre, le va a decir mujer. Este es uno de los aspectos muy importantes teológicos y doctrinales, por los cuales, y muchos otros, muchísimos otros, por los cuales nosotros no reconocemos la deidad de María. ¿Ok? Aquí se ve claramente cómo nuestro Señor Jesucristo está haciendo una separación y está diciendo, mujer, he ahí tu hijo. Pero vean esto, el versículo 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. A Jesús no se le escapaba absolutamente nada. Si nosotros nos ponemos a pensar que en nuestra relación con Dios, nuestra familia es poco importante, ¿qué creen? Aquí nuestro Señor Jesucristo, y es una de sus últimas palabras antes de morir, está dejando muy claro esos lazos de amor que deben de existir entre seres humanos. Y primeramente con los de qué? Con los de casa. Y así va a decir la palabra de Dios. Primeramente con los de casa. Y aquí vemos en ese amor de nuestro Señor Jesucristo al saber que la que fue su madre terrenalmente hablando se iba a quedar sola. Y entonces le dice a Juan, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Un cuidado especial por su familia. Ese cuidado especial que también tenemos que tener nosotros por los nuestros. Si el último que importa en tu vida
es tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hijos, tus hermanos, aguas. El primero siempre es Dios, siempre. Y Jesús lo demostró. Cuando María lo estaba buscando de chico, dice, ¿qué no sabes que estoy en los asuntos de mi padre? Estoy parafraseando. Lo más importante para Jesús era su Padre celestial. Pero eso no dejó o no impidió que Jesús mostrara la importancia de esos lazos. Por eso les digo, amados amigos, si los últimos en su vida son que todos los demás sean importantes, menos los suyos, menos los de casa, aguas. No es esa la voluntad de Dios. Primero Dios y después los de nuestra casa. Y viene uno de los aspectos más fuertes, más fuertes. Vamos por favor a Mateo ahora, Mateo capítulo 27, vamos con la cuarta palabra. Y dice la palabra de Dios 27 en el versículo 46. Desde el 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí, chicos, algo que muchos exégetas, muchos teólogos van a comprobar con muchos versículos bíblicos es que cuando la tierra se oscurece, un fenómeno antinatural en el tiempo en el que se estaba escribiendo, porque la crucifixión se dio entre las 12 y las 3 de la tarde, pero dice que se empieza a oscurecer en este tiempo. Muchos teólogos hablan que esto representa juicio. Estaba representándose el juicio. El juicio, ¿a qué me refiero con el juicio? Donde venía el máximo sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice la palabra de Dios en el 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es algo que a mí de verdad me conmueve demasiado. De verdad, cuando pienso en esto, muchas veces cuando lo he estudiado me conmueve hasta las lágrimas. Entender que el justo, el perfecto, llegó a tal sufrimiento de experimentar de manera momentánea algo que nunca, pero nunca había experimentado en toda su eternidad. Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, siempre estuvo en una relación completamente íntima con su Padre. Completamente íntima. De hecho, cuando nosotros vemos esa oración en el Getsemaní, en donde dice que había tal pesar en nuestro Señor Jesucristo, en el cual le escurrían, en su sudor escurrían gotas de sangre por el sufrimiento que él iba a experimentar, y que le dijo a su padre, Padre, si es posible que no pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que si es posible que no pase de este sufrimiento. Pero ¿cuál era el sufrimiento más grande que iba a experimentar nuestro Señor Jesucristo? Ni siquiera era lo físico. Y eso es algo que, aunque nos cueste trabajo querer por el sufrimiento que padeció físico, lo que más iba a experimentar era una separación momentánea con su Padre. Imagínate, es como si siempre, toda tu vida estuviste con tu Padre, estabas al lado de Él, junto con Él, todo lo hacían juntos, y de repente vas a tener una separación momentánea. Si yo no me imagino irme, hoy estamos en un curso, Alan y yo,
de fisioterapia, y me decía Alan hace rato, oye, ¿no nos convendrá rentar mejor un Airbnb acá para que no nos salga tan caro el desplazamiento y etcétera, etcétera? Y le digo, no me inventes, no, yo no me imagino estar una noche siquiera sin mi esposa. Oye, imagínense toda una eternidad con su padre y experimentar por ese amor profundo que nos tiene esa separación. Y en esa separación, ¿por qué existió esa separación? Porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo estaba cargando nuestros pecados, estaba cargando todas nuestras transgresiones. Dice la palabra de Dios, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y recuerden que Dios es santo, santo, santo y no puede tener comunión con el pecado. Por eso existió esa separación momentánea y era lo que le pesó tanto a nuestro Señor Jesucristo, que hizo ese grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se dan cuenta de la magnitud del sufrimiento, pero que aún así nada, pero nada impidió que nuestro Señor Jesús lo hiciera todo por cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Y aún nos podemos preguntar si somos amados. Somos más que amados. Lo hizo todo, chicos. Absolutamente todo. Por ti y por mí. Y viene la siguiente palabra, Juan 19:30. Regresamos a Juan y dice la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, no, perdón, perdón, el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. A mí esta es una de las palabras, bueno, todas me encantan, pero ¿sabes una cosa? En esta palabra Dios habló a mi corazón y ha hablado a mi corazón con dos cosas sumamente importantes. La primera, no se cansó para recordarte en esos últimos minutos, en esos últimos momentos, de recordarte que Él fue humano, 100% hombre, 100% Dios. Si hoy tú te preguntas, o tú más bien te dices o te afirmas que nadie te entiende, que nadie te comprende, Jesús se encargó en los últimos momentos de su vida de demostrarte lo humano que fue, que padeció sed, que padeció hambre, que sufrió tentación, que lloró, que también se cansaba. Jesús se encarga en los últimos instantes de decirte, yo te entiendo, yo te comprendo, porque también soy ser humano. Y la segunda cosa que se encarga nuestro Señor Jesucristo de que sepas es que Él cumple su palabra. Por eso dice, para que la escritura se cumpliese, dijo, sed tengo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, absolutamente todo lo que ha dicho se ha cumplido y se cumplirá. Ese que está dando su vida por ti, ese que dio su vida por ti, se encarga de decirte que todo lo que te ha prometido y todo lo que ha dicho, absolutamente todo lo ha cumplido, lo cumple y lo cumplirá. Ese Jesús en la cruz no es cualquiera. Ese Jesús en la cruz es el verdadero Dios, el que siempre ha cumplido
su palabra. Estamos en la culminación. Juan 19:30, ahora sí. Vean esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Quiénes estaban presentes en ese momento? En ese momento estaba presente todos. Estaban representados la humanidad que no acepta a Cristo, la humanidad que sí acepta a Cristo, el centro medular de todo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más habrá escuchado ese consumado es? Porque este consumado es, al igual que la siguiente y última palabra, son palabras de victoria, de una rotunda victoria. Vean esto. Quiero que me acompañen rapidísimo a Génesis capítulo 3. Se le conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Génesis 3:15. Cuando el hombre peca, hay una consecuencia para el hombre, hay una consecuencia para la mujer y viene una maldición para la serpiente. Vean lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está diciendo? A la serpiente. Dios está dirigiendo a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer, es decir, la descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Cuando a alguien le aplastan la cabeza, pues ahí quedaste, ya fuiste. Hasta ahí acabó tu vida, tu existencia. Cuando a alguien le hieres en el talón, pues le va a doler, va a sufrir, va a sentir feo, pero va a seguir adelante. Esta es la primera promesa después de que el hombre peca. Aquí es donde se muestra desde el Génesis, se presenta nuestro Señor Jesucristo y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién escuchó también consumado es? ¿A quién se le dijo consumado es? A todos los que estaban presentes. La humanidad creyente, los no creyentes, Dios Padre, pero también estaba Satanás presente. Aunque no se muestra tal cual en el relato bíblico, también a él se le dijo, consumado es. Ya no tienes potestad. Ya no tienes ninguna autoridad sobre los míos. ¿Por qué? Porque consumado es. Aquello que se dijo en Génesis 3:15 llegó a su consumación en el momento en que nuestro Señor Jesucristo dio y vertió cada gota de su sangre por amor a nosotros y pronunció, consumado es. Se ha hecho, he vencido. Dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte? Oh sepulcro, perdón, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Por eso nosotros decimos que el creyente no muere. El creyente pasa de vida a vida eterna. ¿Por qué? Porque todo ha sido consumado en Cristo Jesús. Cumplió, Dios cumplió aquello que dijo en Génesis 3:15. Dios lo cumplió cuando Jesucristo dijo, consumado es. Todo está hecho. Por eso hoy en día tú y yo no tengamos miedo del enemigo. Es bueno conocer cómo actúa,
para que no nos tiente y no caigamos. Pero no tengamos miedo, Él ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros. ¿Nos puede llegar a influenciar? Sí, sí nos puede llegar a influenciar, pero la potestad ha sido comprada de nuestras vidas a precio de sangre. La sangre del Cordero Perfecto, ese que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por último, Lucas 23:46. Y ya terminamos, chicos, ya terminamos. Lucas 23:46. Por último, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nos demuestra de manera natural la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra esta palabra, esa actitud voluntaria, esa decisión voluntaria de nuestro Señor Jesucristo por haber llevado a cabo este sacrificio por ti y por mí. Y que al final, esto tal cual vuelve a recalcar y vuelve a rematar lo que vimos en la segunda palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando uno muere, prácticamente sucede esto. Nuestro espíritu es encomendado en las manos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Insisto, no es una palabra de derrota, es una palabra de total victoria, absoluta victoria. Y la confianza que nosotros tenemos que tener, que por el sacrificio de Cristo y por su resurrección, hoy nosotros gozamos de esa vida eterna. Y vean por último, en resumen, acompáñenme esto sí, por favor, todos, y ya con esto termino, se los prometo. Isaías 53, a partir del versículo 3. Vean esto. Se los he compartido en algunas ocasiones porque de verdad esto, si hasta ahorita no hemos sido conmovidos, esto último terminará de sellar en nuestros corazones, estoy seguro, ese amor que Cristo tuvo por cada uno de nosotros. Y dice, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y esto es algo que se cumplió. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vean el 11, y es lo que a mí más me vuela la cabeza, los sesos, mi corazón, todo.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando él estaba en la cruz, lo que esto significa es que cuando él estuvo en la cruz, vio el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y quién es ese fruto de la aflicción de su alma? Tú y yo. Te vio a ti, me vio a mí, y dice, y quedará satisfecho. Es como si él, estando en ese tormento, tanto físico como en la parte espiritual, cuando tiene esa separación con su padre, al final cuando él dice, consumado es, te ve a ti, me ve a mí, y dice, lo valió absolutamente todo. Lo valió absolutamente todo. Y les preguntaba, ¿alguna vez has dudado que alguien te ama? ¿Alguna vez has tenido la mínima duda de que eres amado? Jesús te ama y te ama con amor eterno. Y fue capaz de absolutamente todo por ti y por mí. Que siempre, siempre vivamos sabiendo y entendiendo esto, guardándolo en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esto nos haga vivir vidas en amor y gratitud a nuestro Dios. Porque como dice su palabra, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Que Dios les bendiga, amigos y hermanos, y vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, no podemos comprender del todo ese amor tan grande, tan inmenso, tan incomparable que has tenido por cada uno de nosotros. Fuiste capaz de darlo absolutamente todo. No te guardaste absolutamente nada, Señor. Lo hiciste de manera voluntaria. Sabías el sufrimiento físico y espiritual que experimentarías, y aún así nada te detuvo. Hoy he podido comprender que soy verdaderamente amado, y no por cualquiera, por ti, nuestro Dios, nuestro Salvador. Perdónanos, Señor, si hemos seguido fallando. Ayúdanos, te necesitamos, porque queremos, Señor, vidas que sean agradables a ti en respuesta a todo ese amor. Y aunque no tengamos cómo pagarlo, queremos esforzarnos en gratitud y en amor a vivir conforme a tu voluntad, a testificar de tu amor. Ayúdanos a honrarte y glorificarte en cada momento de nuestras vidas. Porque hoy sabemos
que pronunciaste nuestro nombre, nos viste y dijiste que todo valió la pena. Gracias, Señor. Gracias te damos. En tus manos encomendamos nuestras vidas y ayúdanos a seguir creciendo en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.